Amigos de los tiempos, estamos de vuelta con otra entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Bayón, él es ingeniero civil y especialista vial con quien vamos a conversar sobre los accidentes que han estado ocurriendo y conocer más detalles de qué es lo que puede estar sucediendo en torno a todos estos desastres que se han reportado en las últimas semanas. Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a los tiempos, Geraldine. Es un placer poder hablar sobre seguridad vial siempre en los tiempos. Perfecto. Carlos, lo que considera desde su punto de vista como especialista vial, para qué están sucediendo todos estos accidentes que se han reportado en las últimas semanas. Son trágicos accidentes que han dejado muchas muertes y que, bueno, pueden encontrarse varias causas, pero ¿cuáles considera que pueden ser estas? Inicialmente es el no poder haber como país, es decir, como Estado, como gobierno nacional, como gobierno departamental y hasta como gobierno municipal, haber podido entrar en agenda mundial ante uno de los eventos que es o está dentro de las 5 causas de muerte en el mundo entero. Se cobra 1,35 millones de habitantes del mundo cada año y es el tema de la siniestralidad vial. Perfecto. ¿En qué consiste este concepto? Este concepto viene trabajado desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de Salud, desde la Organización de las Naciones Unidas, a partir de esta problemática. Es decir, hay países o hay continentes que no han trabajado. En particular, por ejemplo, el continente europeo y la visión cero está muy avanzada, es decir, están tendiendo a cero las fatalidades en las carreteras, caminos y calles de ese continente. Sin embargo, en África y en Sudamérica y en particular en nuestro país, Bolivia, no se han abierto los canales ni se ha dado la seriedad necesaria desde los gobiernos para poder trabajar. Hoy hablo de esta década. Tampoco estamos acoplados a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, donde se habla de llegar al 2030 con el 50% de las estadísticas por país menos que en las anteriores décadas. Es decir, 50% menos de fatalidades deberíamos encontrarnos en el 2030. Y es que hasta el 2016 teníamos datos estadísticos muy importantes, pero de ahí algo ha ocurrido, alguien ha metido mano y ha hecho mal uso de las estadísticas. Y hoy estamos como si viviéramos en Europa con un 45% menos de fatalidades, que es algo irreal. Entonces se denota una falta de seriedad, una falta de interés por seguir la hoja de ruta planteada para esta década. Ahora, Carlos, ¿cuáles deberían ser las medidas en este sentido que tendría que tomar los gobiernos a diferentes niveles? ¿En qué tienen que trabajar? ¿Tienen que involucrarse más instituciones? ¿Solamente responsabilidad de la policía a la hora de hacer los controles en las trancas, en los puntos de partida, en las terminales? ¿O qué otras medidas deben tomar? Hay una terna sustancial, amigo de los tiempos, que está determinada por el peatón, el conductor y la autoridad. Y la hoja de ruta solo hace referencia para esta década a 5 aspectos. Si solo trabajáramos en 5 aspectos, podríamos ir en el camino de reducir en ese 50% de fatalidades o siniestralidades en nuestras vías. Esas son trabajar primero en una infraestructura vial segura, es decir, evaluar cómo están nuestras avenidas, calles, carreteras y caminos. Un uso seguro de las vías de tránsito, es decir, tenemos que concientizar, capacitar, educar a esta terna de la que habíamos hablado, que es el caso particular, por ejemplo, de esta fatalidad ocurrida hoy con la señora que trabajaba como cobradora de estacionamientos en el servicio de estacionamientos municipales. Tercero, encontrar un transporte multimodal y una planificación del uso de la tierra, es decir, se le ha dado
estos últimos 50 años demasiada prioridad al vehículo. Está bien, reconocemos de que los vehículos, los coches deben andar por las calles, pero las motos hoy andan por las aceras, las bicicletas, y hay un conflicto total. Peor aún cuando uno como peatón quiere transcurrir por las calles de Bolivia y, por ejemplo, no puede cruzar de forma segura por donde están las estaciones de servicio, los comercios, donde no hay pasos de peatones adecuados, correctos o apropiados. El cuarto punto es vehículos seguros. Seguimos importando vehículos, pero a diferencia de todos los países que nos rodean, nosotros no les decimos nada a las marcas. ¿Qué es lo que les está faltando? ¿Dónde deben ir los niños seguros o los recién nacidos de forma segura? Y el quinto aspecto es la respuesta después de los accidentes. Existe todo un lazo de corrupción. Pueden aparecer dos, tres ambulancias peleando por el occiso o por el herido, y mientras tanto él está a punto de perder la vida. Esas son las 5 medidas fundamentales, Geraldine. Perfecto, Carlos. Hay un aspecto fundamental más bien que deberían tomar en cuenta los conductores sobre todo, y es esta falta de educación. ¿Hacia dónde tiene que apuntar esto? ¿Es ya de manera personal? ¿Tiene que ir más, tiene que partir desde las autoridades? Sabemos que dentro de los requisitos para sacar una licencia de conducir, por ejemplo, es conocer todas las normas viales, pero hay también sucesos que pasan en esos trámites, vamos a decirlo. Eh, ¿Es mayor conciencia? ¿Es mayor educación? ¿Qué es lo que falta? Todos estamos metidos lastimosamente a estas alturas del partido en la inseguridad vial. Ciudadanos, autoridades, policía, absolutamente todos. Y hoy quiero reconocer porque desde el 2024, por ejemplo, los medios de comunicación le han dado la importancia necesaria a la siniestralidad vial. ¿Cómo deberíamos ir trabajando? Los españoles, por ejemplo, nos han enseñado de que la educación vial parte en casa y se traslada a los centros educativos. Hoy en los centros educativos no se toca el tema de la educación vial. Y posteriormente la formación, porque ya cuando el individuo o el ser ha salido bachiller eh, y toma la decisión, por ejemplo, de montarse y conducir algún vehículo, eh, debería tener centros de formación en aquellos que la especialidad de la seguridad vial esté intrínseco. ¿Cómo el gobierno, por ejemplo, y voy a hacer referencia a dos aspectos, tanto al sector estatal y al sector privado? El gobierno debería proporcionar un marco legislativo actualizado. La ley data de la década del 70 y debería tener un mandato legal para la labor de diferentes organismos dentro y fuera del gobierno, es decir, reglas claras y actualizadas. Luego debería elaborar un plan de acción oportuno. ¿Por qué digo oportuno? Seguimos esperando que se apruebe el Plan Nacional de Seguridad Vial del 2021. Ya vamos a llegar al 2026 y no existe nada, pese a que se han desembolsado recursos de la cooperación internacional. Seguimos aguardando el plan del 2021. Tercero, debería fomentar el cumplimiento de normas como las prácticas de adquisiciones por parte de los proveedores y usuarios del transporte, como la policía, por ejemplo, permite el uso de vidrios negros a través del Ministerio de Gobierno, de parachoques, de elementos de protección solar que más bien perjudican la visibilidad tanto del chofer como del peatón. Y por último, proporcionar una coordinación general para estas actividades. Como digo, todos estamos metidos, el sector privado, el sector público, todos los organismos deberíamos trabajar en conjunto. Del sector privado, deberían especificarse los niveles de seguridad de los vehículos. Yo transporto como empresa de gaseosas. ¿Qué especificidad de seguridad tienen mis vehículos? ¿Cómo los evalúo? ¿Cómo presento anualmente
aquello ante las instancias, por ejemplo, de una mal llamada inspección vehicular que solamente recauda fondos. Segundo, requiriendo que sus conductores hayan recibido formación, es decir, anualmente debería evaluarse y saber qué cursos de seguridad vial ha tenido el conductor de los deliveries, por ejemplo. ¿Qué grado de conocimiento tiene este? Tercero, disponiendo que sus proveedores realicen autocontroles y presenten informes sobre su desempeño en seguridad vial. Si yo, como contratista o subcontratista de un servicio de transporte, quiero adjudicar algún contrato, debo decir en qué condiciones están mis vehículos, en qué condiciones están mis choferes, en qué condiciones están mis mantenimientos, mis conservaciones. Y cuarto, establecimiento de normas para programar y planificar las operaciones. Es decir, usar vías de bajo riesgo, como un cisternero de agua que al mediodía, en horas pico, está circulando libremente por avenidas que no se prestan a las condiciones ni a la geometría del vehículo. Utilizar vehículos de menor riesgo, es decir, si vamos a entrar a los centros históricos, a los centros de la ciudad, con nuestros cisternas o nuestros vehículos o camiones que no se pueden operar, deben reducirse las condiciones de estos para que pueda darle seguridad a todo el sistema. Y por último, priorizar los mejores horarios para desplazarse, pero para desplazarse como peatón, como conductor, y para intervenir los mantenimientos de las vías, por ejemplo, no puede ser en horas pico, en horas donde la gente se está transportando a las escuelas, universidades, al trabajo, y cerramos y cerramos y cerramos calles, avenidas, carreteras, donde más bien conflictuamos y encontramos congestionamientos que hoy no tienen la mínima sombra de lo que eran hace 20 años atrás. Y a lo que vamos o estamos tendiendo a llegar es encontrarnos con congestionamientos como en Perú, como en Colombia, Ecuador y todos los países. No es ser brujo ni tener la bola mágica que nos vaya a decir aquello, es simplemente darse cuenta cómo está la transitabilidad hoy en nuestro país. Perfecto, Carlos. Ha sido una entrevista bastante detallada acerca de todo lo que necesitamos trabajar como sociedad, lo que necesitan trabajar las autoridades y la corresponsabilidad que hay dentro de todos, quienes manejan, quienes andan en la calle, quienes andan en bicicleta, en moto también. Te agradezco mucho por el tiempo. En cualquier momento vamos a estar nuevamente en contacto. Geraldine, amigo de los tiempos, y a todos los medios de comunicación, creemos que en conjunto debemos darle seguridad no solamente a la gente de la tercera edad que necesita nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cariño, con aceras apropiadas, con adecuadas rampas, con todos los elementos necesarios. De igual forma, nuestras nuevas generaciones, nuestros niños y nuestra gente que está en plena producción, aquella jefa de familia que lleva el sustento de la casa y que está amenazada de sufrir algún siniestro y de repente truncar los sueños de una familia boliviana que se merece de todo. Muchísimas gracias y para cuando ustedes lo vean conveniente.